Amén y amén. Así que este es el último domingo del mes de octubre, el mes de octubre donde conmemoramos el mes de la Reforma o el 508 años de la Reforma Protestante. Y hoy quería terminar con este tema que le he puesto por nombre la espada que da libertad. ¿Cuántos saben que la palabra de Dios es como una espada? Es como, ¿verdad? No es que sea una espada, es como una espada. Y es más, el texto bíblico nos dice que es más fuerte o más contundente que una espada de dos filos. Y para eso quisiera que fuéramos al libro de los Hebreos, capítulo 4, versículo 12. Dice la palabra del Señor: porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. ¿Cuántos de aquí habían leído ese texto? ¿Cuántos de aquí lo habían escuchado? Yo recuerdo en la escuela bíblica, cuando yo era niño, aprendíamos de este versículo. Y hablábamos que la Biblia era como una espada, que la Biblia era como un martillo, que rompe el corazón, y bueno, tantas historias alrededor de lo que la palabra de Dios ha hecho. Pero yo quiero preguntarle, que usted se responda, ¿qué es lo que la palabra de Dios ha hecho en usted? ¿Usted ha tenido algún encuentro personal con Dios a través de la palabra? ¿Usted ha sentido que la palabra de Dios le habla a usted en ocasiones? ¿Usted ha encontrado versículos que por alguna razón pareciera que coinciden con el momento que estamos viviendo? Cuando estamos tristes, la palabra de Dios consuela. Cuando estamos en el error, la palabra de Dios nos redarguye. Cuando estamos felices, la palabra de Dios nos confirma. ¿Qué es lo que ha pasado en su vida a través de la palabra de Dios? Si usted no ha tenido un encuentro con la palabra de Dios, la invitación es a que pueda buscarla de corazón, escudriñarla, y que la palabra de Dios sea también como esa figura de espejo, como lo hace Santiago. Santiago afirma que la palabra de Dios es como un espejo en el cual nos podemos ver. Pero nos vemos no para estar igual, sino para ver y revisar todo aquello que hay que cambiar para ser diferentes. Amén. Así que la palabra de Dios es, como lo comenté hace varios domingos, es la base del protestantismo. La palabra de Dios es el elemento que permaneció escondido por siglos. Y fue gracias a estos hombres de Dios que pertenecían a la misma institución que despierta el deseo porque la gente común y corriente, nosotros, tuviéramos acceso a ella. Así que la historia, que no termina aquí, la Reforma Protestante no ha terminado, la Reforma continúa. Y es por eso que nosotros como Iglesia de Dios debemos reformarnos todo el tiempo. Hacer un análisis diario, semanal, anual, como iglesia, y decir: Señor, necesitamos un cambio, necesitamos regresar. Yo no sé si usted alguna vez se ha detenido a analizar nuestra congregación, nuestra iglesia, o para usted todo está bien. Yo siempre hago un análisis y digo: tenemos que mejorar A, B, C, D, y vamos bien por este camino, vamos bien por este otro, pero nos hace falta algo más en lo que debemos confirmar en la palabra de Dios y a través del Espíritu Santo movernos, ¿verdad? Para que el Espíritu de Dios, como hoy vimos en la escuela dominical, sea el que discierna lo que hacemos en este lugar. Y fíjese qué importante lo que aprendíamos hoy en la escuela dominical. Era necesario que los apóstoles, es decir, Pedro y Juan, que eran los únicos que estaban llenos del Espíritu Santo, bajaran para ir a revisar ese caso que se estaba escuchando sobre Simón el mago. Y es Pedro el que declara por medio del Espíritu Santo la verdadera condición de Simón el mago, porque si usted fue atento a la enseñanza, dice que Simón creyó y se bautizó. ¿Y qué es lo que dice la palabra? Todo el que creyere y se bautizara, entonces sería salvo o no el mago Simón. Pero Pedro dice que no. Y Pedro está lleno del Espíritu Santo. Y dice: tú andas perdido en un mar de maldad y de oscuridad. Tu corazón está entenebrecido.
arrepiéntete, Dios quiera el Señor te perdone por esto que acabas de hacer. Porque si hay algo que el Señor no perdona es la blasfemia contra el Espíritu Santo, y eso es lo que el mago Simón hace. Querer comprar el poder del Espíritu Santo rebajándolo al sucio dinero. Y ese fue el error que la Iglesia católica romana cometió por muchos años. Confundir que el don de Dios, la gracia y la misericordia podía comprarse con dinero. Y es por eso que vemos una cantidad de papas que establecieron una cacería de herejes que decidían enfrentarse a este abuso de la Iglesia. Y Martín Lutero es el último de esta línea. Así que Martín Lutero es un hombre, alemán, nacido en Eisleben, creo que se dice, Eisleben, Alemania, el 10 de noviembre de 1483, hijo de padres trabajadores. El papá era minero, un hombre sencillo, pero que se esforzaba por sus hijos, y la madre era campesina. La mamá de Martín Lutero, como vimos también en el caso de Juan Hus, le enseñaba a sus hijos a orar. Mire qué importante es para las madres enseñarle a sus hijos a tener esa relación con Dios. Así que Martín Lutero también, con ciertas dificultades, empieza a estudiar para convertirse en abogado. Esa era la profesión que el padre quería para él. Dijo, queremos salir de esta situación, y una de las carreras que puede sacar a Martín Lutero y a la familia de esta situación es que él sea abogado. Así que ingresa para estudiar abogacía, pero resulta que en un episodio de su vida, Martín Lutero saca esa parte que nosotros también tenemos escondidas muchas veces, aquellas cosas que no queremos manifestar. Por ejemplo, el temor. ¿A cuántos de aquí les gusta que lo cataloguen como miedoso? Yo creo que a ninguno, ¿verdad? ¿Y qué hacemos para que no se den cuenta que somos miedosos? Evitamos, ¿verdad?, tener ocasiones donde tengamos que evidenciar nuestro miedo. Yo recuerdo hace muchos años viajamos con mis papás a un parque de diversiones, y bueno, había que subirse a una montaña rusa, a la atracción más bonita. Yo tendría en esa oportunidad de unos 11 o 12 años. Y entonces la presión familiar, ¿verdad? Vamos a subirnos. Y yo empiezo con las excusas: me duele el estómago, tengo náusea, me duele el pelo, las uñas, tengo calambres en los vellos de los brazos. Mire, cualquier cosa, casi me tiraba al piso. Y entonces, entre bromas y bromas, dice que la verdad se asoma, ¿verdad? Y entonces el miedo me evidenció y no me subí. De ahí en adelante, hermano, fueron burlas todo el tiempo que íbamos a un parque de diversiones, hasta que un día decidí enfrentar ese miedo y dije, no es que me preocupe la montaña rusa, me preocupa que se sigan riendo de mí por ser miedoso. Y a Dios gracias, vencí el miedo. Y de ahora en adelante no hay que obligarme, me encanta subirme a todo eso. Pero a nadie le gusta que le digan miedoso, ¿verdad? Así que Martín Lutero, una de sus cualidades, digámoslo de esa manera, es que el temor lo hacía a él ser un hombre prudente, pero también lo hacía tomar decisiones arrebatadas. Así que Martín Lutero tenía varias características. Número uno, era curioso. Martín Lutero era platicador. Y también era un hombre nervioso y supersticioso. Así creció Martín Lutero. Y entonces, viniendo de la universidad, empieza una gran tormenta, y en la tormenta él empieza a tener temor, miedo, dice, siento que algo me va a suceder, las nubes están cada vez más espesas, empieza a llover y de repente truena y cae un rayo cerca de él. Y eso fue para Martín Lutero algo que iba a determinar el destino de su carrera. Y entonces él grita al cielo, él lo cuenta y dice, Santa Ana, sálvame y me haré monje. Y efectivamente, después de unos cuantos kilómetros llega a su destino y no le pasó nada. Y lo que hace es irse a meter a un monasterio y deja tirada su carrera. Ya no va a ser abogado. Y esto le representa al padre una tristeza profunda, una decepción profunda. ¿Cómo es posible que este miedoso haya tirado la carrera? Pero bueno, hay que saber que también
no solo la abogacía daba de comer, todo aquel que entraba al monasterio y lograba escalar en la jerarquía eclesial tenía oportunidades de hacer riqueza, porque la iglesia tenía prácticas que no eran las mejores, pero le representaba tener techo y comida, ¿verdad? Al menos. Así que Martín Lutero decide entrar al monasterio y estando en el monasterio empieza a tener varias interpretaciones sobre Dios. Dios es castigador, Dios es malo, porque no puede haber un Dios que castigue de tal manera a su creación. Y Jesucristo es un juez despiadado, que está viendo en cada momento a qué horas yo tropiezo para mandarme directamente al infierno. Pero hay un culpable, decía Martín Lutero: Satanás, el demonio. Así que Martín Lutero peleaba constantemente todos los días en su habitación, en el confesionario, y peleaba contra el diablo diciéndole: diablo, ¿por qué me atormentas y por qué me haces caer? Estoy siendo presa fácil del juicio de Dios. Y Martín Lutero no era feliz. No era feliz, y esto lo hacía cada vez más acercarse a la palabra de Dios para encontrar la respuesta que tanto necesitaba. Escucho un poquito de feedback. Así que todo esto tenía un propósito en la vida de Martín Lutero. Así que fuera de sus actividades monásticas, que era rezar, ayunar, peregrinar y confesarse, Martín Lutero encuentra en estas actividades detalles interesantes. El rezo era una práctica que él tenía, que venía de su madre. Orar todo el tiempo. ¿Para qué? Para que Dios se apiadara y no lo condenara al infierno. Entonces Martín Lutero tenía constantemente una culpa, y lo que quería era que Dios tuviera misericordia de no condenarlo. El ayuno es interesante porque Martín Lutero, a pesar de ser un hombre de complexión ancha, endomórfica, que es así gordito, no es porque coma mucho, sino porque su complexión era así: piernas delgadas, cadera, abdomen ancho, hombros redondos, brazos delgados. Ese era Martín Lutero. Pero el ayuno servía para castigar a su cuerpo. El siguiente era el peregrinar. Martín Lutero hizo varios viajes, entre ellos uno a Roma, que fue el que lo acercó a buscar la respuesta en la Biblia sobre las prácticas que él encontró en Roma. Dice la historia que Martín Lutero viajó, hizo su peregrinaje, y cuando empezó a llegar a la ciudad de Roma, se dio cuenta cómo los sacerdotes y clérigos cometían actos inmorales. Se vendían indulgencias, cualquier tipo de indulgencia. Martín Lutero empezó a ser testigo que algo no había bien ahí, no tenía coherencia con lo que Dios demandaba del hombre. Y decía: ¿por qué, si Dios es tan severo, por qué estos están practicando esto que él detesta? ¿Y por qué no los castiga? Así que regresa decepcionado de su peregrinar en Roma y va directamente al confesionario. Necesita confesarse porque sus ojos se contaminaron con todo lo que vio. Así era Martín Lutero de exagerado. Era tan así que el que escuchaba su confesión le decía: hermano Martín, no seas tan duro contigo. Él era tan duro que podía comerse de 5 panes y sentirse mal porque abusó de comerse, en vez de 3, se come 5, 2 panes más. Y llegaba a confesarse, a decir: mire, he pecado porque me he comido 2 panes más de lo que tenía que comerme. Así era Martín Lutero. Tenía un carácter muy particular, porque a pesar de que era platicador, también tenía un carácter o un temperamento fuerte. Algunos lo tildan de que era un energúmeno. Tenía cosas extrañas. Era un hombre que realmente no parecía que iba a cumplir las condiciones para cambiar el rumbo de la iglesia. ¿A quién le parece conocido eso? ¿Cuántos de nosotros nos hemos sentido muchas veces así? Yo no soy digno de que el Señor me pueda escoger. Pues el Señor dice que a lo vil y despreciable escogió para avergonzar a lo sabio.
Y si a usted fue escogido, es porque el Señor vio algo en usted, aunque usted no lo crea y aunque usted no lo vea. Yo, estar aquí, yo no sé por qué lo hizo, no soy digno ni merecedor, ni me creo que sea el más apto, pero seguramente a Él le lujo hacerlo. Pero Martín Lutero se sentía así un hombre incapaz. Así que todo esto empezó a ser parte de lo que venía para esta época del cristianismo. Así que Martín Lutero miraba a Dios como un terrible castigador y a Jesús como el juez. Y esto es interesante, fíjese, porque cuando usted se da cuenta que Dios es implacable y Jesucristo es un juez que no perdona, que lo va a castigar, ¿a quién acude? ¿Qué haría usted en esta época? ¿A quién acude usted si se da cuenta que con Dios no se puede, que Jesús es inaccesible? ¿A quién buscaría? Le lanzo la pregunta, a ver, pensemos. A ver, Herbert, no escucho. Por ahí va. Volumen. La Virgen. Hay que buscar a María. Ella nos entiende. Ella puede interceder por nosotros. Así que de aquí es donde nace precisamente esa devoción por María. Porque María interviene con amor ante su hijo y le dice: hijito, no castigues tan duro. Y por eso, hermano querido, cuando somos muy duros para juzgar a los hermanos católicos porque le piden a María, yo quiero que usted entienda la razón de por qué a veces buscan a María. Porque no han conocido el lado del Dios amoroso y misericordioso que entregó a su Hijo, no para castigarnos, sino para redimirnos, que es totalmente distinto. Así que Lutero no podía entender por qué tenía que haber un intermediario si él quería encontrar directamente el perdón de Dios. Hablando de Santa Ana era la madre de todos los mineros, por eso es que ellos eran devotos de Santa Ana, el papá. Y creían que Santa Ana era la mamá de María, la madre de Jesús, es decir, la abuela de Jesús. Imagínense usted cómo era la iglesia en aquel entonces. Así que le pedían a la abuela y le pedían a la madre de Jesús que interviniera por ellos. Es una creencia que está lejos realmente de lo que Dios es para nosotros. ¿No cree usted que somos dichosos de tener acceso directo ante el Padre por medio de su propio Hijo Jesucristo? Eso es un regalo. Esa es la gracia y la bondad de Dios para con nosotros. Así que, en cuanto al ministerio de Martín Lutero, su primera misa, ya está en el monasterio, ya le conté lo que sucedía, y entonces viene el gran día. Y va a oficiar su primera misa y su papá llega la mamá, llegan los hermanos a ver a Martín Lutero. Y resulta que él está tan paralizado del miedo que cuando agarra la copa y dice: aquí está la sangre, ¿cómo mis manos pueden tocar esto que es puro y santo? Y empieza a temblar, que bota el vino, derrama. Y eso es una gran vergüenza. Su padre sale huyendo del lugar, avergonzado de su hijo. Así que Martín Lutero se va. Tal vez alguien me hace favor de buscar Eclesiástico 23, capítulo 3. Todos los hermanos a buscar. En su Biblia no va a estar. No va a estar en la Biblia que usted trae hoy. Ese es un deuterocanónico. Miren todos los que cayeron a buscar ahí en la Biblia. Mire, Eclesiástico está dentro del canon católico, pero mire lo que dice Eclesiástico 22, versículo 3. El hijo maleducado es vergüenza para el padre. El hijo mal educado. El padre quería que su hijo estudiara, que su hijo se preparara, que su hijo fuera alguien útil, porque en la iglesia ya sabía cómo era la cosa. Y esto torturaba a Martín Lutero en esa mañana, cuando hizo lo que no debía hacer. Y para nosotros, Proverbios 17:25, que dice: el hijo necio es pesadumbre para su padre y amargura a la que lo dio a luz. Así que Martín Lutero sale
y se va a meter al confesionario a gritar y a patalear y a exigirle al diablo que lo deje, porque él fue el que lo llevó a tener ese temor de tener en sus manos algo tan santo. Martín Lutero se encerraba días y noches a luchar para enfrentar al demonio, para que lo soltara de sus prisiones. Ese era Martín Lutero, exageradamente culpado. Así pasaron sus primeros años hasta que culminó sus estudios de teología y se graduó como maestro en filosofía y doctor de Biblia, lo que le permitió encontrar en las cartas paulinas el material necesario para posteriormente escribir sus 95 tesis. Así que Martín Lutero, siendo ya un catedrático, empieza a enseñarle a sus alumnos a interpretar la Biblia. La Biblia estaba escrita en latín, así que él tenía que interpretarlas y explicarlas para que sus alumnos tuvieran material y poder aprender. Pero Martín Lutero encontraba varias cosas que no coincidían con la tradición católica. La primera, las penitencias. Martín Lutero encuentra que las penitencias no están en la Biblia y empieza a enseñarle a sus alumnos: miren, perdonen, esto dice la iglesia, pero la Biblia no lo dice. La Biblia no habla sobre las penitencias. Y es increíble, porque si alguien era penitente era Martín Lutero. Pero esto lo fue apartando de esas penitencias y de ese castigo constante a través de la lectura de la palabra de Dios. Y el segundo tema que encontró fue el purgatorio. No encontró en la palabra de Dios ningún elemento que le diera peso al purgatorio. Así que esto empezó a generar en Martín Lutero un catedrático un poco osado, irreverente. Hermano Martín, no predique sobre eso. Pero a él no le importaba, porque él sabía que estaba predicando de la base, de la fuente. Por eso, hermano, cuando a usted le digan, cuando a usted le cuenten, ¿cómo dice el dicho? A lo mejor le mienten. Vaya usted y, como los hermanos de Berea, búsquelo en la palabra. Y si está, es correcto. Si no está, hermanos, son puros cuentos. Su mayor descubrimiento se da precisamente en la carta de Romanos, capítulo 1, versículo 17, acerca de la justificación por la fe. Vamos a ver qué dice Romanos 1, 17. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. ¿Y qué le dice a usted esto? ¿Qué le dice a usted esto? Mas el justo por la fe vivirá. Pregunto, ¿cuántos justos hay aquí? ¿Ni un justo? Justo, 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 justo. Ni uno. Entonces, ¿cómo vivimos por medio de la fe? Es una pregunta que Martín Lutero se hizo. Y a cualquiera le puede martillar la cabeza, porque entonces yo estoy excluido de la fe, porque yo no soy justo. Entonces el hermano Martín va y busca ya no solamente la lectura, sino la interpretación del texto, yéndose un poco más arriba, un poco más abajo y entendiendo el contexto general de lo que el capítulo dice. Por eso, hermano, para nosotros es importante no quedarnos solo con un versículo, sino leer su contexto en general. Así que Martín Lutero en este momento encuentra algo importantísimo y dice: justo no hay ninguno, porque la palabra de Dios también dice que no hay ni un justo, que todos hicieron lo malo, se apartaron todos para hacer el mal. El mismo Jesucristo, cuando el joven rico le dice: maestro bueno, ¿qué debo hacer para heredar el reino de los cielos? ¿Qué le dice Jesús? ¿Por qué me llamas bueno? ¿Bueno solo Dios? Así que Martín, siendo un doctor en Biblia, esto no le cuadraba. Entonces, hermanos, que debemos entender que justo no es lo mismo que justificado. Entonces, para entender la cuestión de la justificación, tenemos que saber sobre la interpretación correcta del texto. Lo primero, el justo en los evangelios es aquel que tiene méritos o cualidades de impoluto. ¿Será que es así? No. El justo no es ese. El justo
es aquel que alcanza la gracia por los méritos exclusivos de Cristo, que es el único justo. Por eso ninguno de nosotros somos justos bajo los términos humanos. Pero si usted recibió a Cristo en su corazón y lo reconoce como su único y exclusivo Salvador, entonces Él lo justifica ante el Padre y por lo tanto usted es justo. ¿Por qué? Por los méritos de Cristo, no por mis méritos. Pero ¿qué es lo que pasaba en ese entonces? La gente era justificada por los méritos del hombre. ¿Quién? El Papa. Él es el que impartía el perdón, el que daba el indulto. Pero cuando Martín Lutero se daba cuenta de cómo era la actitud de estos líderes, decían, esto definitivamente no cuadra. Por los méritos de otro, que no es Jesucristo, yo no puedo ser justo. Si Él no puede salvarse, menos puedo salvarme yo mismo. Así que el único que pagó el precio no fue María, no fueron los santos apóstoles, fue Jesucristo el que murió por mí, el que dio su sangre, el que se derramó una sola vez y para siempre, y por lo tanto soy justificado a través de los méritos de Cristo. Entonces ahora sí entiendo, mas el justificado por la justicia de Cristo, por su fe vivirá. ¿Qué significa por su fe? Creer en eso, en que yo no puedo ser salvo por sí mismo, por yo solo. Necesito de Cristo Jesús para ser salvo y caminar sobre eso. Y si camino sobre eso, entonces yo camino en libertad, camino en rectitud, camino en integridad. Yo no puedo ser como esos, tengo que ser diferente. ¿Por qué? Porque los méritos de Cristo me han llevado a ser justificado. Entonces ya no tengo temor a la condenación. Romanos precisamente capítulo 1. Ya no hay condenación para aquellos que están en Cristo Jesús. Se da cuenta que la interpretación bíblica se da cuando la leemos en su amplio contexto. Así que, hermanos, al que es justificado por los méritos de Cristo se le identifica como justo. Es decir, al recibir a Cristo, quien pagó mi deuda, me hace justo. Es decir, si yo era antes esclavo, con Cristo ahora soy. ¿No escucho? No. Si yo era esclavo y ahora con Cristo soy libre. Si Cristo no me libertare, no puedo ser libre. Sigo esclavizado, sigo teniendo una deuda. Pero como Cristo a través de su mérito paga la deuda, entonces ahora yo ya no soy deudor. ¿Qué es lo que soy? ¿Soy? Heredero es una buena definición, ¿verdad? Si yo ya no soy deudor, entonces quiere decir que estoy exento, ¿verdad? Estoy indemne, ya no tengo ninguna deuda que pagar porque Cristo la pagó por mí. Entonces ya no hay culpa, ni por lo que hice ayer, ni por lo que haga hoy, ni por lo que haga mañana. Porque muchos hermanos somos esclavos de lo que va a pasar mañana. Ni ha pasado, ni ha llegado, ni hemos pecado y ya nos sentimos pecadores. Estamos como Martín Lutero. Por eso, hermano, cuando Jesús nos liberta, nos hace verdaderamente libres. Pero eso no implica de que como, igual voy a pecar mañana, igual peco. No, ya fue pagado lo que vaya a hacer yo mañana, porque mañana me puedo equivocar. Pero si yo voluntariamente cometo las infracciones, hermano, eso la palabra de Dios lo enseña como práctica de pecado. Y eso sí es terrible. Todo aquel que practica el pecado, si yo sé lo que es malo y lo sigo cometiendo, no se le puede llamar de otra manera más que una práctica. Me gusta hacer lo que no debo hacer. Hay cosas que se salen, ¿verdad? El temperamento. Yo creo que el temperamento es algo que es difícil de controlar y la palabra de Dios nos habla de un fruto para eso. ¿Cuál será el fruto que debemos evidenciar para el temperamento? Templanza. ¿Qué otro? Dominio propio. Entonces, hermano, es más fácil dominar un caballo salvaje que dominarnos a nosotros mismos. Vamos en el tráfico y ¿qué es lo primero que hacemos? Se nos mete ahí alguien, nos echan la bocina, nos sacan las
señales lo primero que hacemos es explotar. Es algo que no se puede manejar. Así que, hermano, Lutero descubre que el hombre ahora es esclavo de la tiranía y del abuso de los líderes de la iglesia. Eso es lo que Martín Lutero descubre con esto. Sus escritos contra la confesión, la penitencia, el purgatorio y las indulgencias empezaron a ser una piedra de zapato para el clero. La publicación de sus 95 tesis, que fueron clavadas en las puertas de la iglesia de Wittenberg, fueron reproducidas a gran velocidad. Para ese entonces ya estaba la imprenta, así que era de darle. Y estas 95 tesis, hermano, en 2 semanas empezaron a calentar a toda Alemania. 2 semanas. En 2 meses, toda Europa. Lo que representaba solamente un monje un poco temerario, resulta que ya está empezando a caer mal en toda Europa. ¿Se recuerda que hablamos del Papa León X la semana pasada? El Papa León X fue el Papa en la época de Lutero que se encargó de hacer esa recaudación a gran escala, contratando los servicios de otro sacerdote llamado Johann Tetzel. Hablamos de ese también, ¿verdad? Qué recaudador. Y como este papa estaba empecinado en querer terminar la casa de Pedro, cuando escuchó sobre Lutero, ¿sabe qué fue lo que dijo? Ese es un pobre monje borracho que está escribiendo sus tesis. Que le pase la borrachera y volverá a pensar como pensamos todos. Eso fue lo que dijo el Papa. Pero cuando esto empezó ya a calarle al Papa, porque se dio cuenta Martín Lutero que también el Papa estaba involucrado, y Lutero empezó precisamente a atacar las condiciones del papado, el Papa ya no le gustó. El Papa era conocido y se le llamaba el Gran Cazador. Imagínense qué término que tenía el Papa. El Papa León X se le llamaba el Gran Cazador, porque parte de sus prácticas era salir en su caballo con todo su equipo a cazar. Cazaba venados, jabalí, cualquier cosa. Así que cuando el Papa se entera precisamente que las palabras de Lutero eran muy apegadas a las palabras de Juan Hus de hace un siglo, el Papa dice: hay que ir a cazar a ese jabalí. Ya no era solamente un borracho. ¿Sabe por qué borracho? Porque a los alemanes si algo les gusta es la cerveza, ¿verdad? Entonces, por eso le dijo borracho. Pero ahora resulta que era un jabalí, hay que cazarlo. Esas fueron sus palabras, las palabras del Papa León X. Así que en 1521 dio inicio la dieta de Worms, donde Lutero fue excomulgado por el Papa y citado para retractarse por sus enseñanzas y sus escritos. Aquí yo me resumí un montón de la historia. Nada ni nadie a estas alturas podía parar lo que estaba por suceder. Ahí puede ver usted, está una imagen de Martín Lutero en la dieta de Worms, donde está siendo cuestionado. Así que lo que había declarado Juan Hus un siglo atrás, ¿se recuerda qué fue lo que dijo Juan Hus? Hoy están asando ustedes un pavo. ¿Cómo le decían a Juan Hus? Perdón, ganso. Están asando un ganso, pero dentro de un siglo habrá un cisne al cual no podrán quemar. Pues el cisne estaba por aparecer, así se le llamaba también a Martín Lutero. Así que en la dieta de Worms, Lutero fue interrogado por un fiscal pidiéndole que se retractara de todas sus enseñanzas y sus escritos. Martín Lutero, lleno de temor, ¿se recuerda cómo era Martín Lutero? Bueno, a veces regresa, ¿verdad? Eso que no nos gusta, el miedo vuelve a aparecer. Pues Martín Lutero se llena de temor, pero de rabia a la vez, y sabiamente, al no tener una respuesta inmediata, pide 24 horas para poder responder. Y milagrosamente le dan las 24 horas. Así que hacen una pausa y 24 horas Martín Lutero pasa entre su calabozo, entre consejo, entre oración, entre gritos de desesperación, porque imagínense lo que había sucedido con los herejes.
a Martín Lutero le esperaba lo mismo, la hoguera o la horca. No era solamente pensar, me voy a salvar de esta, pero había algo dentro del corazón de Martín Lutero que lo hacía permanecer. ¿Sabe qué era? La palabra de Dios. Así que Martín, lleno de sabiduría, pide 24 horas más. Al día siguiente Martín Lutero es cuestionado nuevamente, pero se le abrevió su derecho a defensa y se le dice que se limite a contestar si se retracta o no de sus escritos. Y esto es lo que la tradición o la historia relata que Martín Lutero respondió. Usted lo puede ver en la pantalla. Que se me convenza mediante testimonio de la escritura y claros argumentos de la razón, porque no le creo ni al Papa ni a los concilios, que ya está demostrado que a menudo han errado, contradiciéndose a sí mismos. Por los textos de la Sagrada Escritura que he citado, estoy sometido a mi conciencia y ligado a la palabra de Dios. Por eso no puedo ni quiero retractarme de nada, porque hacer algo en contra de la conciencia no es seguro ni saludable. Martín Lutero entonces terminó exclamando estas palabras: no puedo hacer otra cosa, esta es mi postura, que Dios me ayude. Eso fue lo que Martín Lutero respondió ante las presiones de la iglesia, ante las presiones de los líderes, ante la presión papal, ante todo un monstruo que estaba alrededor queriendo seguir creciendo a costillas de la gente llamada iglesia o pueblo. Ahí estaba él. Pero ¿sabe qué es lo interesante? Que durante todo este proceso que se dio de la prerreforma, Martín Lutero ya no estaba solo. Con él habían una cantidad de sacerdotes que lo apoyaban. Habían príncipes que lo estaban apoyando, porque los abusos de la iglesia ya se habían pasado de la raya. Así que Martín Lutero ese día sale por la puerta como que no pasa nada, la gente grita y todo el mundo empieza a hacer fiesta porque no mataron al hereje. Sin embargo, hermanos, tengo que hacer un paréntesis, y es que durante todo este proceso del protestantismo hubo muchos muertos. Porque cuando la religión pierde la razón, se vuelve fanatismo, ¿verdad? Entonces empezaron a haber fanáticos que apoyaban a Martín Lutero. Y estos fanáticos empezaron a perseguir y a cazar católicos. ¿Cómo se volteó todo en cuestión de unas semanas? Así que muchos católicos murieron, perseguidos por muchos fanáticos. Y también muchos protestantes morían a manos de otros católicos. Así que fue una guerra, digámoslo de esta manera, que cobró la vida de muchas personas. Para ese entonces Lutero se exilia y en este tiempo tradujo la Biblia del latín al alemán. Tuvo el tiempo suficiente. Apadrinó a muchos seguidores y algo importante es que conoció también a su esposa, Catalina de Bombora, una monja disidente, con otras 9 monjas más. Así que Martín Lutero se enamora de ella y se casa. Y esto también tuvo una repercusión, porque para todo este proceso, que son muchos años, el Papa León X dijo: no puede ser que se me vaya el negocio, me acaban de afectar el negocio. Así que llámenme al hermano Martín, platiquemos, conversemos, echémonos un traguito y pongámonos de acuerdo. Pero para todo esto le llega la noticia al Papa que Martín Lutero se casó. Así que hubo otra violación, el celibato. Así que Martín Lutero definitivamente queda excomulgado y no hay forma que pueda reconciliarse con la Iglesia católica. Martín Lutero tuvo 6 hijos, 3 varones y 3 mujercitas, y vivió alejado de todo esto por muchos años. Recibe una notificación sobre la libertad de culto y la lectura bíblica en el idioma alemán cerca de 1525, pero fue hasta 1555, imagínense cuántos años, cuando se escribió el Tratado de Paz de Habsburgo, para que todo gobernador, príncipe, reino, etcétera, pudieran seguir su propia confesión de fe. Hermanos, esto nos trajo hasta aquí, a usted y a mí.
el tener la libertad de reunirnos así y de darnos muchas veces el lujo de despreciar la palabra de Dios, es mérito de todo esto. El episodio más negro y más sombrío de la reforma se da hasta este año. ¿Cuál fue la respuesta de la iglesia? Una contrarreforma o una respuesta. La iglesia católica también tuvo que reformarse. No iba a seguir en lo mismo, ¿verdad? Así que en el Concilio de Trento, la iglesia católica se reforma y se establece, ahora sí, o vuelve ay, Dios mío, se me fue la palabra, a confirmar su nombre: Iglesia Católica, Apostólica y Romana. Así que esto es en cuanto a al nuevo amanecer para el cristianismo. La Iglesia Católica, pues ya lo comenté, en 1545 se reforma ella misma. El trabajo ministerial de Lutero dio frutos hasta el día de hoy. Este esfuerzo, repito, trajo 130,000 muertes en todo este periodo de la reforma. 130,000 muertes, fue un hecho sangriento. Paco Pérez de Antón precisamente habla en un libro que se llama El Cisma Sangriento, sobre todo lo que sucedió. Y se le para a uno el pelo saber lo que sucedió entre la iglesia cristiana en todo este periodo. Bueno, Lutero renunció a ser considerado papa del protestantismo. ¿Se acuerda? Le hablé de los seguidores que muchas veces se vuelven fanáticos. Pues estos hombres querían que Martín Lutero se fuera el papa, el líder, la cabeza de la iglesia protestante. Así que él escribe en una de sus cartas lo siguiente: ruego porque dejen mi nombre en paz, no se llamen a sí mismos luteranos, imagínense, para la iglesia luterana, sino cristianos. ¿Quién es Lutero? Mi doctrina no es mía. Yo no he sido crucificado por nadie. ¿Cómo podría pues beneficiarme a mí, una bolsa miserable de polvo y cenizas, dar mi nombre a los hijos de Cristo? Dejen, mis queridos amigos, de aferrarse a estos nombres de partidos y distinciones. Fuera a todos ellos y dejen que nos llamemos a nosotros mismos solamente cristianos, según aquel de quien nuestra doctrina proviene. Miren qué lindo lo que dijo Lutero. Y esto, hermano, yo sin haberlo quizá leído así textualmente, hace años me dejé de considerar evangélico, ni católico. Soy simplemente cristiano. Porque el cristiano se parece a su Señor, sigue las enseñanzas de su líder, del que dio la vida por mí, del que murió por mí, el que me dio la salvación y me da la gracia para poder servirle y seguirle. Hermano, dejémonos ya de este tipo de divisiones. Hoy jugó el Real Madrid y el Barcelona, no tengo ni idea cómo quedaron. Pero eso, hermano, divide a familias, a amigos, la religión de la misma manera. He visto familias dividirse porque unos son católicos y los otros son evangélicos. Cuando el Señor Jesucristo dijo: todo aquel que hace la voluntad de mi Padre es mi hermano. Se acabó. Lo demás es puro accesorio. Esto que usted ve aquí es accesorio, hermano. Sentimos solamente el deseo por gratitud al Señor, por lo que Él hace diariamente. Por eso nos reunimos, pero no porque sea un dogma, no porque esté clavado en piedra. No, hermano, todo esto que usted ve, como dijo el Señor Jesucristo, no quedará piedra sobre piedra. ¿Por qué? Porque la iglesia es usted, la iglesia soy yo. No son estas 4 paredes ni este techo de 2 aguas. La iglesia de Cristo está afuera y no tiene nombre ni denominación, es una, y es la iglesia de Cristo. Por eso, hermanos, debemos esforzarnos en reformarnos diariamente. Yo quizá un día acá me pueda equivocar y quizá me he equivocado, pero si usted está firme en la palabra de Dios, porque ahora tiene la libertad de tenerla hasta en su teléfono, hermano, no tiene usted excusa para equivocarse. No puede culpar a usted a los pastores.
No puede culpar usted a los apóstoles por lo que le dicen. Usted tiene ahora la libertad de leer su palabra y de comprobar de lo que decimos acá sea lo que Dios realmente ya dijo. Las nuevas revelaciones, hermano, no pueden estar por encima de la palabra de Dios. Por eso la palabra de Dios es inagotable, irrefutable. La palabra de Dios tiene el poder porque es palabra de Dios. Ahora, hermanos, reformando nuestro corazón y nuestro entendimiento, Pablo, precisamente en el libro de Romanos, capítulo 12, versículo 1 y 2, dice lo siguiente: por lo tanto, hermanos, tomando en cuenta, y mire lo que dice Pablo, hermano, tomemos en cuenta la misericordia de Dios. No podemos dejar la misericordia de Dios a un lado, porque cuando dejamos la misericordia de Dios a un lado, entonces nos sentimos merecedores, nos sentimos dignos, nos sentimos mejor que los otros. No, dice, tomando en cuenta la misericordia de Dios, les ruego, les pido, les imploro que cada uno de ustedes en adoración espiritual ofrezca su cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Versículo 2, no se amolden a este mundo actual, sino sean transformados como mediante la renovación de la mente. No podemos seguir, hermano, con una mente cerrada en esta época, porque los tiempos, claro, han cambiado. La palabra no va a cambiar, pero la palabra, hermano, está hecha para que hable a tiempo y fuera de tiempo. La palabra de Dios es atemporal. La palabra de Dios nunca va a adaptarse a usted ni a mí. Tenemos que tener claro esto. Somos nosotros los que nos debemos adaptar a la palabra de Dios. Amoldarnos al mundo es algo que está muy de moda, hermano. Lo que el mundo ofrece. Lo que el mundo nos ofrece. Claro que es atractivo, claro que es fácil adaptarnos a este siglo. Algo que el mundo nos enseña, querido hermano, es la falta de perdón. Y la iglesia se ha llenado de falta de perdón. Así que debemos examinar cada uno nuestro corazón y entender que cuando me amoldo a lo que el mundo dicta, yo no estoy siendo transformado. Ahora, dice el versículo en la parte final, así entonces podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios o cómo es la voluntad de Dios. 2 puntos, buena, agradable y perfecta. La voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Así que en esta era o en esta época donde recordamos este episodio de la historia para la iglesia cristiana, es bueno que hagamos una reflexión en nuestro corazón y empecemos a reformar todo aquello que el Señor nos ha dicho que reformemos. Termino con esta frase sobre la espada que da libertad, la palabra de Dios. Miren lo que Martín Lutero dice: la iglesia, la institución, nosotros, no debe determinar lo que enseña la Escritura. Es la Escritura quien debe determinar lo que enseñe la iglesia o lo que la iglesia debe enseñar. Todo lo que esté en el marco de la palabra de Dios, hermano, nos mantendrá seguros, nos mantendrá libres y nos mantendrá ocupados. Amén. Termino entonces este mes de octubre con esta serie de la Reforma Protestante. Espero que haya sido en algo de edificación para usted. El próximo domingo tendremos nueva serie de temas y tendremos invitados para que no se aburra de estarme oyendo a mí todo el tiempo. Qué aburrido, ¿verdad? Así que gracias a Dios porque nos permite reunirnos, hermanos. Porque a veces 2 horas pareciera largo, pero es que nos dan 6 días a la semana, ¿verdad?, para hacer lo que se nos dé
la gana. Esa es la libertad que el Señor pagó por nosotros, para que usted haga lo que se le dé la gana, pero con responsabilidad. ¿No? Eso es lo que Pablo enseñó precisamente. Todo te es lícito, pero no todo te conviene. Así que disfrutemos de esa libertad, disfrutemos de todo lo que podemos hacer y procuremos cada domingo congregarnos por agradecimiento, por el hecho de venir y decirle: Señor, te agradezco por todo lo que haces. Voy a invitarlo a que cierre sus ojos y vamos a orar. Hoy queremos, Señor, agradecerte por este tiempo, Señor, que nos has permitido compartir como iglesia, recordar, Señor, estos episodios de la historia, que fueron muchos, Señor, años, siglos, donde la iglesia permaneció en una ignorancia, bajo abusos, bajo muerte, bajo acecho. Y hoy, Señor, que no tenemos padecimientos, al menos en esta región, Señor, tenemos la responsabilidad de poder ser testigos de lo que tú has hecho en nosotros. Hoy queremos agradecerte, Señor, el regalo de la salvación que has dado a nuestra vida, el perdón de nuestros pecados y la oportunidad de arrepentirnos diariamente. Gracias, Señor, porque sabemos que tú vienes pronto, Señor, a juzgar al mundo y a traer, Señor, a tu iglesia. Bendice, Señor, a cada hermano, a cada hermana, a cada familia en este lugar, Señor. Provéeles de lo necesario, Padre, para que puedan ser fieles a ti. Permítele, Señor, poder escudriñar a través de tu palabra todo lo que tú tienes para sus vidas y para la mía. En el nombre poderoso de Jesús te damos gracias y todos decimos amén y amén.